Criaturas de la noche, moradores del laberinto, caminantes de sueños, sed bienvenidos a esta nueva sección dentro del canal donde hablaremos sobre fantasía antigua, grandes sagas épicas, espada y brujería, juegos de rol, librojuegos y todo lo relacionado con la fantasía medieval. En el programa de hoy, tiro mis dados para convocar el poder de Weirdwolf. Con Weirdwolf nos adentramos en una saga fantástica escrita por Doug Moench e ilustrada por John Buscema y Mike Plough, a los que posteriormente se les unirían Rudy Nebres y Peter Ledger. Bienvenidos a Weirdwolf, un mundo habitado por elfos, enanos, gnomos, goblins, hombres lobo, dragones, zombies, bigfins, dioses y hombres. Recorre la tumba del limbo, la ciudad de los pecadores, las cavernas de cristal, el lago prohibido, las grutas de pesadilla o los páramos de la llama musgosa, y acompaña a nuestros héroes, los elfos Tindal y Belana, acompañados de su inseparable amigo el enano Madbat, en su lucha contra un perverso mago y la búsqueda de la espada mágica Glory Wand. En el mundo de Weirdwolf, un plano interno dentro de dimensiones no identificadas y conectado con el plano terrenal, debido al hastío de la inmortalidad, los dioses de la luz y la oscuridad llevan a cabo un juego eterno, bajo las bóvedas de las estrellas. Ninguno tiene esperanzas de ganar, pero el equilibrio entre la luz y la oscuridad jugarán un papel fundamental en este mundo forjado hace eones, creados por una deidad oscura, el todopoderoso Darklens, el cual se rebeló contra los de su propia especie fracasando en el intento y exiliado como castigo a su insurrección, en este oscuro mundo conocido como Weirdwolf. Darklens crea una isla flotante y desde las regiones de la sombra convoca terribles entidades oscuras, pero sus planes fracasan cuando el cometa, enviado por un dios encarnado con la forma de lobo blanco, impacta en el centro de la isla, creando un gran agujero conocido como Clarn. Eones después nacen los 5 Nightfangers, murciélagos gigantes creados con fragmentos del alma de Darklens, y que también toman la forma de 5 pavorosos jinetes llamados los Dark Riders, portadores de 5 gemas mágicas, quienes pretenden resucitar a su oscuro dios durante un solsticio. Por el camino, nuestros héroes tendrán que enfrentarse en su gesta contra el mal, y adentrarse en la tumba del limbo, para destruir los huesos de Darklens. Serán engañados por el hechicero Zartón, seducido por los poderes de la oscuridad. Conocerán a la hechicera Lianisa, creadora de la espada Glory Wand, custodiada por el heroico Gulfbak, al que el perverso mago Nightgaunt ha convertido en hombre bestia. ¿Conseguirán nuestros héroes volver a establecer el equilibrio en el mundo de Weirdwolf? Entre los personajes principales de esta historia tenemos a Tindal de Clarn, un elfo amnésico que vivía en una madriguera con los enanos de Dwarfhaven, en Weirdwolf, hasta que sus hermanos adoptivos, a quienes no les gustaba por ser diferente, lo enviaron en una búsqueda para librarlos de los temibles Nightfangers. Viajando a la región de las sombras, Tindal descubrió el cadáver de un bigfin, tal como lo describieron los enanos, y allí encontró un huevo, que supuso era el corazón mismo del mal. Sin embargo, cuando se acercó para destruirlo, el huevo eclosionó repentinamente y de su interior emergió una hermosa elfa llamada Belana. Tindal ya no era diferente ni estaba solo, sino que viajó con ella en busca de su nuevo destino. Belana es la elfa que emergió del huevo descubierto por Tindal en el cadáver de un bigfin, en la región de las sombras de Weirdwolf. A partir de ahí se convertiría en la inseparable compañera de aventuras de Tindal. Madbat era un enano cascarrabias y egocéntrico, pero de buen corazón, que viajaba con Tindal y Belana en busca de aventuras. Después de que los jinetes oscuros persiguieran a un elfo salvaje hasta el pantano, Madbat, Tindal y Belana tuvieron un encuentro con el lobo blanco de la salvación, mientras se dirigían rumbo a la ciudad de las 7 maravillas oscuras. White Wolf es en realidad un poderoso dios benévolo que velará por la seguridad de Weirdwolf. Otros personajes que formaban otras subtramas son, por ejemplo, Lord Raven. El dios oscuro, conocido como Lord Raven, secuestraba cada luna llena a 3 mujeres enanas del pueblo de Nantiglow y las sacrificaba como novias de la oscuridad en las entrañas de su fortaleza para crear 3 nuevos hombres bestia, a partir de la unión de la luz plateada de la luna y su sangre carmesí. Estos hombres bestia estarían bajo sus mandatos. Para entender la historia de Weirdwolf tenemos que remontarnos a enero de 1976, fecha en la que salió el número 1 de Marvel Super Action. Allí ve la luz la primera historia de este fantástico universo titulada An Ugly Mirror on Weirdwolf.
En principio, esta historia estaba prevista que saliese en la revista Monsters Unleashed, pero fue archivada cuando cancelaron la revista, así que finalmente salió en este primer número de Marvel Super Action. Un año más tarde, en 1977, vio su continuidad esta serie, dentro de la revista Marvel Premiere, que recopilaba historias de otros personajes como el Doctor Extraño, Warlock, Hércules, Iron Fist, Black Panther, Doctor Who, etc. Concretamente, apareció en el número 38, presentándonos una magnífica historia titulada The Lord of Tyndall's Quest. En 1979 volvemos a tener más aventuras en Weird World, esta vez dentro de la revista Marvel Super Special, concretamente en los números 11, 12 y 13, bajo el título Warriors of the Shadow Realm, donde nos vendían la serie como algo en la línea fantástica de Tolkien. En 1982, dentro de la revista Epic Illustrated, continúan las aventuras de los personajes de Weird World, con una pequeña saga titulada The Dragon Master of Clarn, ocupando los números 9, 11, 12 y 13 de dicha revista. En 1986, nuevas aventuras de Weird World se suceden, dentro de la revista Marvel Fanfare, en los números 24, 25 y 26. Bueno, pues después de este pequeño repaso, como viene siendo habitual en el canal, os voy a enseñar el material que tengo yo sobre Weird World y Warriors of the Shadow Realm. Vamos a comenzar con este Marvel Premiere Weird World. Se me olvidó decir que aquí también aparecía el artista Alex Niño, The Lord of Tyndall's Quest, con el típico papel de cómic que se llevaba por aquellos años. También había muchos anuncios de estos cutres de culturismo, algo muy típico de la época, que aquí solía hacer mucho Bruguera, por ejemplo. Pero ya os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Estos cómics a mí me parecen oro puro. Además, no podemos perder de vista todos los anuncios que aparecían en estos cómics, que a día de hoy son míticos, como por ejemplo este de la isla del Dr. Moreau. Este personaje de aquí, el mago Grit Stein, me parece también brutal. De hecho, esta aventura con este mago me parece buenísima. Y aquí en la trasera te meten un flyer de la película Orca. Después tenemos los 3 números de Marvel Super Special, que son estos. Os los voy a enseñar así un poco por encima porque la ilustración es cojonuda. Te vienen con mapas, un montonazo de cosas. Aquí tenemos a los elfos salvajes, que luego más adelante aparecerán a lo largo de la historia. Según algunas de las declaraciones de Doug Moench, él no se había leído siquiera El Señor de los Anillos por aquella época que estaban gestando esta obra. Él afirma que solo leyó El Hobbit y que El Señor de los Anillos todavía no se lo había leído. Así que, según él, las similitudes que podamos encontrar en Warriors of the Shadow Realm o Weird World con la obra de Tolkien es pura coincidencia. Algo que me extraña un poco porque es que hay demasiadas similitudes. Por ejemplo, aquí tenemos a los Nightfangers, que también están representados con la forma de jinetes oscuros, que joder, si es que son los Nazgûl. Es que es ese rollo y todo lo que engloba el término de el bien, el mal, la lucha esa eterna entre ambas fuerzas, lo de las gemas, lo de los propios Nightfangers, como digo. Es que hay demasiadas similitudes para pensar que no se había leído El Señor de los Anillos. Pero bueno, si él lo dice, habrá que creerle. Aquí tenemos al bueno de Mazbat, cuya traducción en español es culo de lodo. Me encanta lo que consiguieron crear en este universo de Weird World, porque además tiene un lore que es muy rico y si hubiera seguido y continuado la serie, seguramente nos habría proporcionado muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos este pedazo de póster central, que es el que voy a utilizar para la miniatura. Como luego comprobaremos en la versión española, este póster no venía, y es una auténtica lástima. Aquí tenemos a Clarn, el agujero, y estos 3 números en concreto son bastante interesantes porque si os fijáis, aquí nos está haciendo un pequeño resumen de lo que ya vimos en este otro cómic, así que la gente que no haya leído este cómic puede tener una especie de resumen para por lo menos poder seguir la historia en cierta medida. Porque claro, aquí está todo muy resumido, pero por lo menos vemos el nacimiento de Belana cuando sale del interior del huevo,
y cosas que son básicas para entender un poco la trama. La ciudad de los deleites oscuros. Y aquí mola mucho porque van haciendo desplegables con escenas súper chulas como esta. Me gusta muchísimo el ambiente que logran generar, tan medieval, tan fantástico, que como ellos mismos dicen, están también influenciados por otros artistas del calibre de, por ejemplo, Arthur Rackham. Y si os fijáis, el tipo de dibujo es bastante parecido. Arthur Rackham también dibujó muchos seres feéricos, muchos cuentos de hadas, cuentos infantiles, y sus personajes tenían cierto regustillo a esta obra. Y seguro que viendo estas ilustraciones a más de uno os vendrá a la cabeza ElfQuest, de Wendy y Richard Pini. Pues sí, es que ese es el rollo. Esta gente, los Pini, también hacían un tipo de dibujo muy similar, además que la obra es buenísima. Sin duda lo comentaré más adelante en futuros programas porque ElfQuest es una saga que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y como digo, la voy a comentar largo y tendido. Me parece muy buena, con unos personajes con mucha fuerza, y el tipo de dibujo es mucho del rollo de Warriors of the Shadow Realm. Para los que no conocierais esta saga, aquí tenéis un ejemplo del arte de ElfQuest. Yo lo veo muy similar a lo que tenemos aquí en Warriors of the Shadow Realm o Weird World. También además estamos hablando de elfos, que sí que es verdad que estaban en auge en aquella época a raíz de toda la obra de Tolkien y todo esto, pero también este tipo de elfos son unos elfos muy particulares que no tienen absolutamente nada que ver con los elfos de Tolkien. Esto es otro rollo diferente. Pero bueno, ElfQuest es otra historia. Esta es una de las ilustraciones más brutales. Y aquí podemos ver a los 5 Night Fangers, o ya en su forma de jinetes oscuros, Dark Riders. Brutal. Y por aquí algunos de los personajes que aparecen en la obra. También tenemos este pequeño mapa de Weird World con la descripción de todos sus territorios. Y por aquí tenemos un scrapbook de John Buscema, donde vemos algunos de los bocetos, que por cierto aparecen también en la versión española de Forum que os enseñaré a continuación. Estuvo muy bien que incluyeran todos estos extras que traían estos volúmenes. Y por aquí tenemos una historia de cómo se gestó todo esto de Weird World. Tenemos por ejemplo aquí a John Buscema, Peter Ledger, Rudy Nebras, Doug Moench por aquí. Muy chulo, porque además mola saber cómo se gestaron todas estas obras, lo que hay detrás, el trabajo que hay y también las influencias. Aquí tenemos el segundo volumen de Warriors of the Shadow Realm. Y os lo voy a enseñar un poco por encima porque realmente los 3 volúmenes estos vienen en el español de Forum, que os lo enseñaré más detenidamente. Aquí sí que es verdad que varía un poco el tipo de papel, es más papel tipo periódico, digamos, y en el de Forum es papel ya de brillo, un papel de una calidad más alta. El dibujo en general es más o menos el mismo y la verdad es que está bastante bien. Aquí volvemos a otra imagen que es bastante icónica dentro de esta saga. Y vuelvo a decir lo mismo, Doug Moench afirma que no leyó El Señor de los Anillos, pero hay una escena en concreto en la que los 3 personajes protagonistas están dentro de una posada y recuerda muchísimo a la escena en la que los Nazgûl llegan a la posada también a por los hobbits. Y joder, es que se me hace casi imposible pensar que Doug Moench no había leído El Señor de los Anillos porque realmente o había una telepatía ahí, o lo cogió del inconsciente colectivo, o algo ocurrió, o realmente sí que había leído el libro. Los libros, vaya, porque demasiadas casualidades. A mí no me cuadra esto, sobre todo esta escena, los Dark Riders representan a los Nazgûl. Esta parte en la persecución del elfo salvaje mola muchísimo. Los Dark Riders no se andan con chiquitas. Si tienen que matar, matan. Esta es la escena de la posada que os decía. Aquí vemos al lobo blanco de la salvación. Y más imágenes increíbles de este oscuro universo conocido como Weird World.
Por aquí tenemos a Darklens. Y aquí su esqueletillo, en eso quedó, tanto poder reducido a un amasijo de huesos. Por aquí tenemos más bocetos. Aquí un pequeño repaso a la fantasía en general. Más material del scrapbook. Y algunos otros dibujos molones, como aquí este sinvergüenza dándose un baño con los dos elfos, siendo observados por este pedazo de sapo campanero. Y por último tenemos el tercer volumen. Volvemos a encontrarnos un montonazo de ilustraciones súper chulas, te hacen un resumen de lo que había ocurrido en capítulos anteriores y continuamos con la historia. Voy a acelerar un poquito esto, porque tampoco os voy a enseñar página por página. El brujo Zarton seducido por los poderes del mal. Aquí tenemos otro desplegable de estos que tanto molan, y os lo cierro rápidamente para no haceros spoiler de lo que ocurre aquí, porque mola bastante. Y por último, en estas páginas, Doug Moench nos cuenta una historia un poquito bizarra. Tenéis que leerla para entender a lo que me refiero. Da a entender como que tuvo contacto, de algún modo, con los personajes de su propia obra. Pero bueno, al final ya él mismo dice, lo que acabo de contar en esta historia, ya cada uno que piense lo que quiera. Podréis creer que es verdad, que estaba loco, que me di un golpe al caer por la colina, porque fue un acontecimiento que ocurrió cuando iba caminando por un páramo así muy bello, y de repente se tropezó y cayó ladera abajo. Entonces, algo así como que vio en un riachuelo o en un lago a sus personajes, Tindal y Belana, bañándose en el lago y que le hablaron y que incluso los grabó en una cinta de cassette que llevaba ahí en el Walkman. Una locura. Pero bueno, él mismo dice que a lo mejor se lo estaba inventando todo. Por cierto, en las traseras de estos tres cómics veis que pone Epic Illustrated. Epic Illustrated era una famosa revista de allí de Estados Unidos que sacó mogollón de números. Y la verdad es que estaba muy bien, iba, pues como su propio título indica, del tema épico, del tema medieval, del tema fantasía, espada y brujería, todo ese rollo. Y varias de las historias de Weird World, como ya os he explicado, aparecieron en Epic Illustrated. Y quería hacer una pequeña mención a esta revista porque en España llegaron a sacar 3 números y nos podemos dar con un canto en los dientes de que saliera. Los tengo por aquí. El número 1, como veis, edición en español. El número 2 y el número 3. Y en esto quedó todo. Lo que podría haber sido una pedazo de publicación quedó solo limitada a estos 3 números. Fue una auténtica pena que la cancelaran. Yo no entiendo por qué cancelaron esta colección, que es muy similar a colecciones de la época como 1984, Zona 84, Cimoc, Totem, Metal Hurlant. Revistas de ese estilo, que son todas muy buenas y van en la misma línea. En mi opinión, Epic Illustrated era incluso superior a casi todas las mencionadas, y aún así la cancelaron. Una auténtica lástima, porque la verdad es que la revista estaba súper bien. Si os interesa que en un futuro veamos esta publicación española de Epic Illustrated, aunque solo sean estos 3 números, dejádmelo abajo en los comentarios y yo gustosamente os la enseño. Y por aquí tenemos el tomo que sacó Forum, por fin traducido al español, que vio la luz por primera vez en 1999. Bueno, por primera y única vez, porque que yo sepa esto jamás se ha reeditado. Los Guerreros del Reino de las Sombras. La verdad es que tardaron bastante en sacarlo, pero bueno, por lo menos al final lo sacaron. Y lo que vamos a encontrar en este tomo son los 3 cómics de Warriors of the Shadow Realm, que no están nada mal, está bastante bien recreado, te viene con la ilustración muy parecida, lo único que difiere un poco es el papel, el tipo de papel, que este es más brillante y el otro es más tipo periódico. Pero como veis, el interior es exactamente igual, lo único que falta el póster que os enseñé antes, pero por lo demás es igual, incluso tienen los desplegables. Si podéis ver este tomo, haceos con él porque merece muchísimo la pena. Además, a día de hoy ya no es tan fácil conseguirlo y ya empieza a escasear, así que ni lo dudéis.
Un mapa de mundo extraño. Y encima es que luego incluyen todos los extras que traían los números que os he enseñado anteriormente. Todo esto mola mucho porque añade información a la historia. Todos los bocetos que os enseñé antes en los otros números, aquí también están recogidos. Y sobre todo, si no se os da muy bien el inglés, aquí lo tenéis en español. Y para finalizar os voy a enseñar el material de esta obra del que más orgulloso me siento. Y se trata del portafolio o como lo queráis llamar. Aquí lo tenéis. Warriors of the Shadow Real, que contiene 6 láminas de todo el arte que ya hemos visto en esta obra tan chula, como dice aquí, en la tradición fantástica de Tolkien. Aquí tenemos a Culo de Lodo. Aquí nos explica un poco que la edición es no limitada, por lo tanto será más fácil a día de hoy conseguir copias. Pero claro, aunque no sea limitado a X copias, siempre todas estas ediciones son limitadas a una tirada. Lo que pasa que en este caso sacarían más unidades. Y al ser del año 1979 es probable que ya esto no se encuentre con tanta facilidad. Os voy a enseñar las láminas que vienen. Esta sin duda sería mi favorita, la de los jinetes oscuros ahí cabalgando con sus corceles del infierno, mientras este bicharrajo, que no se sabe bien ni lo que es, huye despavorido. O eso o morir. Aquí tenemos a nuestros personajes en la visita al mago Zartón, en esa casa flotante, que además la historia es muy buena porque para subir ahí arriba tenían que trepar por una especie de cuerda hecha con sanguijuelas o algo así, que estaba resbaladiza. Muy bizarro. Aquí tenemos al lobo blanco de la salvación, una encarnación de este dios benévolo que lucha para mantener el equilibrio de Wyrthworth. El puñetero hechicero seducido por el mal. Todas las láminas, como veis, son de 1979. Aquí es cuando nuestros incautos personajes llegan a la casa de este hechicero y se creen que es un tío de puta madre y todo guay. Resulta que al final se corrompe. Creo que he hecho un spoiler, pero bueno, esto estamos hablando de una saga de los años 70. Además, si es que se le ve en la cara, se nota que es malo. Y aquí tenemos la ciudad de los deleites oscuros que tan mencionada es en esta saga. Y por aquí tenemos la trasera, con copyright de Marvel Comics. Hasta aquí todo el material que yo tengo en formato físico de esta grandísima saga que sin duda os recomiendo. Antes de que se me olvide, quería deciros que en esta pequeña sección que he hecho del canal dedicada a todo esto de la fantasía, la espada y brujería, en los juegos de rol y todo esto, menciono que voy a hablar de fantasía básicamente medieval, que lo quiero enfocar en eso. Pero he estado pensando y digo, joder, la verdad es que hay otro género que a mí me fascina también por igual y que lo tenía pensado englobar dentro de la ciencia ficción. Y se trata de la espada y planeta, Sword and Planet. Y eso lo tenía pensado meter dentro de la ciencia ficción, pero al final lo voy a meter dentro de esta misma sección, porque creo que tiene más similitudes con la espada y brujería que con la ciencia ficción convencional. Así que posteriormente, en futuros vídeos, que no se extrañe que también aparezca en esta sección material de espada y planeta. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dar al like, a la campanita y suscribiros. Ayudáis mucho al canal, me ayudáis mucho a crecer y además es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo laberinto. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.